Muy buenas noches. Soy Agustín Mejía Ávila de Administración de Empresas, séptimo semestre. Vamos a hablar la parte del transporte y logística internacional. Hoy en día, siendo el mercado muy competitivo a la hora y fecha de la entrega, se le debe cumplir al máximo al cliente con las entregas a tiempo y evitar con la mercancía que llegue defectuosa a su destino. Para lograr esto debe haber una correcta coordinación en todas las actividades desde el inicio hasta el fin de la entrega al cliente. Esto quiere decir que la parte operativa y la parte logística tienen que trabajar mancomunadamente para que haya una buena coordinación y así haga una entrega efectiva al cliente en el momento, digamos, como a tiempo. La globalización implica que se debe llevar cada vez más lejos las mercancías. Para tal fin se debe llevar a cabo todos los recursos posibles para tal fin. De esta forma se garantiza los buenos resultados para la empresa y su permanencia en el mercado a través del tiempo. Objetivos. Comprender la importancia de la logística y transporte en el comercio internacional. Reflexionar sobre la necesidad de preparar la mercancía para exportar, incluyendo tanto los aspectos relacionados con la protección física, embalaje, como la protección jurídico-económica y seguro. Esto en cuanto a la parte legal. Conocer el funcionamiento de los diferentes medios de transporte internacional de mercancías, los agentes que intervienen y la documentación necesaria. Diferenciar las 11 Incontent 2010 y establecer criterios para su adecuada utilización. Elaborar un plan de transporte y logística para un proyecto de internacionalización. El marketing, en cuanto a la logística y transporte, el marketing internacional define las formas de entrada de la política de productos, la fijación de precios, la selección de los canales y la distribución en la promoción más adecuada para conseguir los objetivos propuestos en cada uno de estos mercados exteriores. Según la política, en cuanto a la logística de exportación en cada país es diferente. Se debe tener un gran profesionalismo en el transporte, embalaje, documentación, seguros. Existen algunas barreras de complejidad de los diferentes países en cuanto a la importación. En la siguiente figura se ilustra la secuencia de actividades de transporte internacional de mercancías, carga, transporte interior, de origen, despacho, aduanero, de exportación, estiva de vehículo internacional, transporte internacional, desestiva en destino, despacho aduanero, importancia de impuestos, intereses, aranceles, transporte inferior de carga en destino. Como lo podemos observar en la figura, está el embalaje, la parte logística. Podemos ver las grúas ahí en cuanto a la carga de buques. eh, es relevante una buena gestión logística de costes, organizar inventarios, procesar actividades de pedidos, fletes, transportes, seguros, carga y descarga, además del almacenamiento de documentación en regla, y se lleva una adecuada gestión logística. Asimismo, los costes estarán a favor de la organización. Una de las grandes innovaciones en la historia comercial, buscando nuevas ideas innovadoras con la aparición del transporte de mercancía introducidas dentro de unidades metálicas, el famoso contenedor multimodal, sería un avance significativo en cuanto al transporte ininterrumpido. Estos contenedores pueden cargar muy fácil los barcos, trenes y camiones. Esta es una eficiente manera de cargar a cualquier parte del mundo. Cuanto a la documentación necesaria para el comercio exterior, el transporte internacional de mercancías es un asunto complejo en términos legales y la documentación requerida así lo refleja. Este tipo de exportación requiere el papeleo muy preciso para satisfacer, entre otros, el cumplimiento del contrato y los controles de las autoridades de los países por los que en una mercancía discurre. Un ejemplo es, por ejemplo, mandar por mercancía de Estados Unidos. Allá hay mucha rigurosidad para la documentación y en cuanto a los controles.
en cuanto a de las autoridades de este país por la cuestión de la legalidad de la mercancía. Un documento para cada tipo de transporte. No es lo mismo transportar por carretera que aéreo o el marítimo. Incluso podemos combinar varios con el transporte multimodal y cada una de estas alternativas requiere su documentación de transporte internacional propio que son generalmente elaborados por las compañías de transporte. Carta de porte por carretera. Es un documento que recoge responsabilidades y obligaciones de las partes en un transporte internacional de mercancías por carretera. El formulario lo suele complementar el conductor del camión, por eso es responsable de la información que sea correcta. Es el exportador que deberá firmarlo. En el momento de recoger la mercancía, también el destinatario al documento de entrega. Conocimiento del embarque, también conocido como Bill Online en inglés, es emitido por la empresa que realiza el transporte marítimo y lo debe firmar el capitán de ratificar la recepción de la mercancía de las bodegas de la nave, así como las condiciones de transporte y el compromiso de entrega del destino. Otra, carta de parte aéreo AWB. El inglés Airway se trata de un documento que cubre el transporte de la mercancía entre los aeropuertos. En ella debe figurar un consignatario que puede ser comprador de los agentes transitorios en el país comprador. Siguiente, conocimiento del embarque multimodal. Se trata de un documento que cubre dos o más modos de transporte, quizás siendo el más típico de la combinación de transporte de contenedores por carretera y por mar. Se utiliza asimismo como contrato de transporte y comprobante de la recepción de la mercancía. Documentos que acompañan la mercancía. Existe otro tipo de documentos elaborados por el vendedor y que viajan con la propia mercancía, entre los que se destacan tres. Factura comercial internacional. Se trata de un documento administrativo con la información sobre una venta internacional desde el concepto de la cantidad e importe de los productos y servicios vendidos, las condiciones de entrega y pago con los impuestos debidos. En una factura que sirve tanto al importador para declarar a la autoridad fiscal de su país como al exportador como prueba de las ventas realizadas en el mercado exterior. Packing list. Esta conocida como lista de contenidos se centra mucho más en los detalles como la descripción, peso, cantidad de la mercancía, número de bultos o paquetes, así como su numeración y marcas de expedición. Una copia de la lista viaja con la mercancía, mientras que otra se envía al destinatario para facilitar el control de la recepción. Albarán de entrega. Su cometido es acreditar la entrega en una carga al comprador que lo firma para incluir la correcta recepción. Aunque no es su uso obligatorio, es muy habitual al comercio exterior y una doble función para el exportador: certificar la salida de la mercancía a su almacén y acreditar su entrega al importador. Del importador el importador le sirve para verificar que la carga recibida coincide con la figura en la orden del pedido, simplificando trámites con ayuda de expertos. La relación de documentos que puede intervenir no acaba aquí y podríamos aún hablar de diferentes certificados de comercio exterior. El documento único administrativo, DUA, para las aduanas. Los cuadernos ATA para los transportes temporales. El certificado de seguro de transporte. En definitiva, no falta la burocracia en el comercio internacional de la gestión de riesgos. Es el proceso de analizar, identificar, reducir al mínimo los riesgos en el transporte internacional a la que está expuesta la carga. Los riesgos en el transporte internacional pueden clasificarse en tres categorías principales:
Riesgos físicos. Los riesgos físicos incluyen daños a la carga causados por accidentes, mal tiempo o manipulación inadecuado o robo. Riesgos financieros. Los riesgos financieros incluyen pérdidas económicas causadas por retrasos, incumplimiento de los contratos o incumplimiento de las garantías. Riesgos reputacionales. Los riesgos reputacionales incluyen daños a la imagen de una empresa causados por incidentes relacionados con el transporte. Muchísimas gracias.